Buenas noches, muchas gracias por acompañarnos en este segundo programa sobre el enorme desafío de la educación, de la cultura, de la tecnología, de la innovación de nuestra Ciudad de México. Y por eso agradezco nuevamente a su secretario, Pablo Yáñez, maestro de la UNAM, un amigo de siempre y obviamente con una gran trayectoria que sigamos hablando, porque 2 programas no nos da para hablar de la enorme complejidad, y en el primero dimos cuenta, digamos, de este panorama general. Pero hay ciertos elementos que a todos nos preocupan, y obviamente al secretario. Uno es, en términos de esta realidad, que la cobertura de la educación básica y los egresados, y después hay un proceso, digamos, de transitar a los siguientes niveles. Y ahí uno de los elementos, y me gustaría tu valoración, porque sin duda algo que ha distinguido la cuarta transformación y ahora en segunda etapa, fue la enorme convicción de las becas como un instrumento de apoyar lo que bien hemos dicho y discutido en estos foros, ¿no? Lo que nos habla es de que las economías familiares necesitan apoyo, porque el mundo del trabajo no se los da, porque el salario no es suficiente, y por eso, sin duda, la estrategia social de transferencias monetarias universales ha sido fundamental para mantener ciertos mínimos niveles de bienestar. Pero bueno, en términos educativos, las becas que se amplían a poblaciones que antes no tenían, tienen un papel fundamental, pero me gustaría que lo ligaras a los grandes desafíos de aprendizaje, de eficiencia, de deserción. ¿Cómo ves la ciudad? ¿Cómo está la ciudad en esta enorme heterogeneidad y desigualdad? Hay lugares donde debe haber algo que preocupa a todos padres de familia, el abandono escolar. Los jóvenes ya no continúan, o por problemas económicos, o problemas de acceso, simplemente la escuela no está, ¿no? Y eso lleva a este enorme esfuerzo educativo de lograr que terminen estos 12 años, que es un promedio aspiracional, bueno, pero no suficiente. Pero por otra parte está el tema, y me gustaría que nos dé esta fotografía, ¿cómo está, digamos, regionalmente la ciudad? ¿Dónde tienes más preocupaciones o dónde hay que trabajar más para tener mayor eficiencia, mayor, digamos, conclusión de los ciclos básicos? Sí. Quisiera antes recuperar algo que dijiste al final que me parece muy importante, que es que yo creo que tenemos que asumir que el COVID largo es educativo. Sí. Y las implicaciones de la pandemia del COVID en términos de aprendizaje, socialización, capacidades socioemocionales, habilidades críticas, nos parece que es todavía una tarea pendiente y no asumir que pues, fue un paréntesis doloroso, pero un paréntesis, en realidad debe ser un punto de inflexión en términos de las políticas a llevar a cabo. Este es un gobierno que le da atención prioritaria a las periferias y en donde el énfasis de la inversión en materia educativa sigue un criterio territorial basado en los índices de desarrollo social que se tiene de todas las colonias de la ciudad, que hizo el Evalúa DF, y sobre esa base se toman decisiones. Y la idea, por ejemplo, ahora en educación media superior, la propia jefa de gobierno ha hablado de ampliar la cobertura de la ciudad, tiene que ver con acercar la escuela y los planteles educativos a los lugares de residencia de las y los estudiantes. Ese es un criterio muy importante. Efectivamente, pues tenemos mayores rezagos educativos en las demarcaciones territoriales con menor grado de desarrollo y por eso se plantea una política que no sea compensatoria sino redistributiva. Un poco, en un momento hablaremos de la dimensión educativa de las utopías, por ejemplo. Así es. Pero es crear un urbanismo participativo, redistributivo, que cierre otra vez, permíteme la imagen, las brechas territoriales de la ciudad, que son brechas territoriales muy grandes. Y si lo llevamos a la escala metropolitana,
Las brechas metropolitanas son brechas muy grandes porque el enfoque mucho del gobierno de Clara Brugada es metropolitano. Es asumir que las grandes problemáticas de esta urbe no terminan con un límite administrativo. Son dinámicas absolutamente metropolitanas. Entonces, creemos que hay que tener enfoque territorial, una visión de género, de diversidad cultural y de atención a las discapacidades como elementos que reproducen mucho de las desigualdades. Ahora, ¿para qué queremos la educación? Yo creo que hay que volver a preguntarnos cosas fundamentales. Yo tengo la impresión de que ha predominado durante ya bastante tiempo una visión instrumentalista de la educación. La educación como instrumento. Capital humano para conseguir empleo. Exactamente. Esa es una visión que nosotros consideramos reduccionista. La educación es un derecho, sí, no hay duda, es un bien público bueno en sí mismo. En tener una ciudad cada vez más educada es una apuesta por el futuro. Y es una condición del bienestar de todos. Absolutamente, absolutamente. Entonces, por eso hablamos de que queremos una educación para cuatro dimensiones. Para toda la vida, no un momento, sino un proceso continuo. Para el trabajo, claro que es importante la educación para el trabajo, pero en un contexto de transformación profundísima de los mercados laborales y de las ocupaciones. Eso es un asunto que hay que asumir. Necesitamos educación para la ciudadanía, necesitamos educación para la paz. Y lo que tenemos que evaluar es en qué medida estas cuatro dimensiones estamos avanzando a través de los procesos educativos y además asumiendo que la escuela es un componente de la educación, pero la educación va más allá de la escuela. Claro, la escuela es más que una escuela. Exactamente, entonces, pero es un asunto absolutamente central y en el cual la sociedad mexicana tiene muchísima valoración. Entonces necesitamos tener una visión bastante más holística, bastante más compleja de lo que significa la educación, tomar los elementos que se desprenden, por ejemplo, de pruebas estandarizadas, pero no reducirse a ellas, tener esta visión mucho más amplia, mucho más completa de los procesos educativos y de la mejora de la condición educativa de la ciudad. Y si asumimos, como lo decíamos anteriormente, que la educación es palanca del desarrollo, cimiento del bienestar, asumir con toda claridad el tipo de educación que queremos para alcanzar esas dos dimensiones, y yo creo que ya es hora de abrir un nuevo diálogo entre educación y economía. Hay una tendencia muy fuerte a responsabilizar a la educación de la dificultad de inserción laboral de los jóvenes. ¿Cierto? Y pareciera que es responsabilidad de la educación. Yo tengo la hipótesis contraria. Sí, lo compartimos, la hemos compartido, así es. O sea, el Estado ha cumplido más que el mercado. El Estado, a pesar de todo, ha cumplido con su responsabilidad de generar cada vez más gente más educada, más escolarizada, más profesionistas, y eso está bien. Sí, pero ahí déjame decirte, el Estado no ha logrado promover mercados equitativos, mercados socialmente responsables. Y en ese sentido, nuestros alumnos, ¿no?, los tuyos y los míos, conocemos qué es el mercado. El mercado tiene nombres y apellidos y sí, claro, implica empresas que son enormemente abusivas de los jóvenes. Bajos salarios, sin prestaciones, una enorme, digamos, no valoración del esfuerzo y las condiciones. Entonces, comparto completamente eso, de que tenemos que construir mercados incluyentes, ¿no?, para que estos jóvenes puedan, digamos, estar en ese sentido. Pero déjame preguntarte, porque creo que es muy importante para el público. Tú hablaste el tipo de educación. ¿Cuál es el tipo de educación que requiere la Ciudad de México? Si bueno, yo creo que es una educación que fomente el pensamiento crítico, que acerque a la complejidad, que, permíteme reiterarlo, que nos permita aprender y aprender y aprender a desaprender, que vincule las diferentes disciplinas del conocimiento humano, que tienen que ver con las humanidades, otro tipo de disciplinas científicas, las actividades artísticas, la filosofía. Entonces nos parece que hay que
volver a una visión mucho más amplia, habilitante para la vida de la educación, que te permita tener aproximaciones múltiples, capacidad de interacción social. Nos parece además que si asumimos que la sociedad es una sociedad de complejidad creciente, en donde los hábitos de colaboración y cooperación son fundamentales, pues ya no se trata de ponerle estrellitas y orejas de burro, no se trata de eso, se trata de generar procesos de colaboración, aprender a trabajar en equipo, aprender a dialogar, aprender a debatir, aprender a comunicar. Y tener rechazo a las violencias. Déjame hacer un corte y regresamos, porque en el fondo, reitero lo que ya nos dijiste, una educación que genere ciudadanía. Exactamente. Una educación que genere un rechazo a todo tipo de violencia y que tenga reglas del acuerdo, que construya realmente comunidad. O sea, es más que aprender, digamos, las materias, es un aprendizaje más completo, como dijiste. Vamos a un corte y regresamos, porque sin duda hay un elemento que quisiera que reiterar el secretario, que es el tema de las violencias. Las violencias ya en muchos lados cruzaron las barras. Los fenómenos de abusos o de violencia de unos con los otros, este mundo digital. Entonces, hablemos de esas partes, de esta enorme necesidad. Vamos a un corte y regresamos aquí con Pablo Yáñez, el secretario de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Innovación. Gracias por seguir con nosotros en el 11 en México Social. Estamos con el secretario de Educación, de Ciencia y Tecnología. Y yo decía cultura porque en el fondo hay una enorme realidad. En la educación se construye esta cultura ciudadana. Hay una vinculación que es mucho más profunda, porque la cultura no es solo los espectáculos, eventos, etc. Es la construcción de estas nociones, percepciones de los otros, nociones, percepciones del Estado, de la autoridad, de las relaciones con nosotros. La educación constantemente construye cultura o deconstruye cultura. Así es. Y en ese sentido, déjame entrar a dos temas que son fundamentales en la Ciudad de México. El tema de las violencias. Se ha documentado, hay estudios que como muchas violencias ya cruzaron las barras. O sea, ya están adentro y tenemos eventos realmente a veces. Y yo hablo por experiencia propia, siendo yo profesor de la UNAM, de lo que hemos visto a veces, como actitudes de violencia o de robo se dan adentro de nuestros planteles. Y en ese sentido hay una preocupación de la población y también hay una aspiración que las escuelas sean espacios seguros. Exacto. Seguros ante todo evento. Háblanos de las violencias y las escuelas y los planteles. O sea, ¿es un tema, lo tienen ustedes articulado? En fin, ¿cuál es un poco el planteamiento y cuál es tu percepción de cómo seguir construyendo escuelas seguras, escuelas que generen hábitos de paz, de acuerdo, pero a la vez que sean espacios seguros? Sí, no, me parece un tema fundamental. Por eso te decía yo que una de las 4 dimensiones del tipo de educación que requerimos es educación para la paz. Y entendida la paz no como la ausencia de conflicto, sino como interrelaciones basadas en el respeto y el reconocimiento recíproco. O sea, construir la paz no es solo no tener conflictos de diferente naturaleza, es construir un tipo de relación basada en el respeto, el reconocimiento, la solidaridad, el apoyo mutuo. Y en ese sentido, efectivamente, sí es un tema sobre el cual hemos estado trabajando, tenemos un diálogo con la Federación al respecto. La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México ha elaborado informes muy importantes, muy interesantes sobre la problemática de las violencias en las escuelas, y no digo solo en los planteles, es en las escuelas, porque muchas veces pues empieza la riña, el conflicto adentro y acaba en la calle. Y no hay nada más traumático para los que somos profesores que ver a un grupo de alumnos la bola, ¿no? Golpeándose, peleándose, jalándose. Es realmente una ruptura muy grande observar esos eventos cuando por alguna disputa menor realmente, y hay una pues hasta una parte lúdica, observar y grabar el evento violento, ¿no? Como si fuera algo. A eso me quería yo referir. O sea, tenemos un proceso de normalización de la violencia, yo diría que a veces hasta de la crueldad. Y la exaltación de ese tipo y la espectacularización. Eso, la sociedad del espectáculo.
Recordemos un caso muy dramático de lo sucedido afuera de una escuela, en una riña entre niñas, que incluso una de ellas falleció, pero el resto estaba grabando. Así es. No estaba deteniendo eso. Entonces me parece una cosa tremenda, o sea, observar que nadie intervenía para detener ese conflicto, esa agresión. Entonces yo creo que sí necesitamos hacer un esfuerzo, más como sociedad, porque lo que está pasando en las escuelas es expresión también de lo que está pasando fuera de las escuelas. Claro. Entonces la dimensión de la violencia, las crecientes formas de crueldad, la espectacularización, la utilización del cuerpo como instrumento de mensaje. La tolerancia y la enorme, digamos, hasta exaltación, ¿no? Entonces me parece que ese es un desafío, permíteme utilizar esta palabra, civilizatorio, que si no construimos un nuevo piso de convivencia, va a ser extraordinariamente difícil que no veamos pues con naturalidad o con indulgencia o con falta de interés hechos que efectivamente debieran preocuparnos. Y yo diría, tiene que ver también con la violencia simbólica, el lenguaje, las redes, las normas de trato entre las personas. Sí, el lenguaje en sí mismo, ¿no? Exactamente. Y hay un elemento ahí que, nuevamente, todos son desafíos enormes a todo el sistema educativo, pero finalmente la Ciudad de México, es esta desconfianza en la autoridad, la no denuncia, que es este asunto, ¿no? O sea, Sí. finalmente son jóvenes o niños que van aprendiendo que la autoridad de enfrente, que es persona uniformada, policía, no es confiable, no es un agente. Eso es un tema central que se debe fortalecer en la escuela. Por supuesto. Más allá de lo que se construye en las identidades, en los hogares. Pero la relación Y con a la las propia autoridades... legalidad, ¿no? Exactamente. Entonces, cuando hablas tú, y así lo entiendo, este enfoque nuevo en la Ciudad de México es articular estas dimensiones. Porque no solo es el tema, digamos, de rechazo a todo tipo de violencia, es la convicción del aprecio a la ley, a la norma. O sea, de eso estamos hablando, ese es el desafío que tienes. Así es. Como autoridad. Ahora, recientemente la jefa de gobierno instaló lo que llamamos el Gabinete de Seguridad Escolar, en donde estamos muchas instituciones y hay dentro de la Secretaría de Seguridad Ciudadana una dirección de seguridad escolar y el propósito es propiciar condiciones de seguridad y llevar a cabo mucha política de prevención, mucha política de educación, mucha política de reconstrucción de la confianza institucional, porque sí asumimos que es un asunto crucial la seguridad en las escuelas y por eso se constituyó este Gabinete de Seguridad Escolar, del cual forma parte, por supuesto, la CEITEI, la UNAM, el POLI, por cierto, sí, estuvieron en estas actividades, nos parece fundamental. Y hay una propuesta más grande, que es la de construir lo que la jefa de gobierno llama territorios de paz y justicia. O sea, construir nuevas relaciones sociales en las comunidades, elevar los niveles de seguridad de la ciudad, abatir muchas de las causas que están detrás de los procesos de violencia y conflictividad y enseñar para la paz, enseñar para un nuevo tipo de relación social. Y yo creo que a la escuela le corresponde ayudar a conformar lo que podríamos denominar un piso ético común. Una tolerancia cero a conductas que escapan a esto, como las que mencionabas, la violencia, las agresiones de género, las discriminaciones, los racismos, porque si no construimos ese nuevo tipo de sociedad, estamos viendo en el mundo lo que puede significar que se naturalice el discurso de odio y se socialice, no sean unos cuantos voceros por ahí, sino que se masifique. Bueno, déjame poner un asunto de coyuntura. La elección de Trump abre esta razón de que Trump expresa un discurso de odio, un discurso de violencia, del más fuerte como, digamos, que legitima la fuerza, el abuso. Déjame tocar dos temas que todavía me quedan. Uno es el tema de salud. El tema de obesidad, sobrepeso, el consumo de toda una alimentación que daña tanto, y estos datos que tenemos en salud
de la Institución Nacional de Salud Pública nos habla que tenemos un problema realmente de hábitos alimentarios enormes. Se ha dicho mucho, hay leyes y normas que no se vendan ciertos alimentos en las escuelas, pero afuera está lleno de alimentos. O sea, hay un tema de construir cuerpos sanos y es otro de los temas fundamentales que hay que fortalecer. Yo no digo que no exista, pero hay que fortalecer enormemente. Y ahí sí tienes otro desafío que te vincula enormemente con el bienestar de las familias. Entonces, ahí nuevamente es otra agenda que tienes como responsable de las escuelas y planteles que fortalecer, que ampliar, ¿sí? Y que requiere una acción pues, enorme, porque la magnitud que nos hablas, 4,000 planteles y escuelas, ¿sí? Más de 1 millón de alumnos, enormes necesidades de ampliar 0, 3, 5 preescolares, la enorme necesidad de ampliar media superior y tener una relación, es una agenda enorme. Y en ese sentido, déjame hablar, lo que no hemos hablado, está la otra parte de tu nombramiento. Tú eres secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación. A ver, ¿qué es lo que tienes ahí? Porque tienes los pilates, tienes las utopías, ¿no? ¿Qué es lo que están planteando ahí? ¿Qué es el planteamiento actual de esta institución? A ver, sobre lo primero, como te decía, tenemos una mesa de coordinación permanente con la SEP, en donde participa la Secretaría de Salud. Y lo que estamos llevando a cabo es un programa que va a ser escuela por escuela, para la promoción de hábitos saludables de vida, y una de las prioridades es efectivamente que pues por fin se cumpla con la obligación de eliminar la comida chatarra de las escuelas, y además tenemos la dimensión de salud mental, salud emocional, salud visual y salud bucal, que es una de las cosas menos mencionadas, sí, muchas veces poco atendidas, pero que son fundamentales. Entonces estamos trabajando mucho en esa perspectiva, porque la perspectiva de la política de salud es una ciudad que produzca salud, no que atiende enfermos. Ese yo creo que es un cambio súper importante, porque hasta ahora tenemos un poco la idea de que las políticas de salud son solo ampliación de la capacidad hospitalaria, clínicas. No, necesitamos sociedad saludable. Claro. Y en la medida que tengamos una sociedad saludable, las instalaciones hospitalarias, clínicas, etcétera, tendrán un papel fundamental, pero no serán en el imaginario la única alternativa en materia de salud. Y luego, en materia de política de ciencia, tecnología e innovación, primero, la Constitución de la ciudad obliga a elaborar un programa especial de ciencia y tecnología. Y en eso vamos a arrancar muy próximamente. Yo digo, el punto de partida es el rezago tecnológico es el nuevo nombre del subdesarrollo. Y la posibilidad de que la ciudad transforme su economía, cuente con niveles más altos de bienestar y de sustentabilidad, pasa por hacer un uso intensivo del conocimiento, la investigación, la innovación, el desarrollo tecnológico, pero concebido como desarrollo de capacidades endógenas. Déjenme poner un ejemplo. Volviendo a la pandemia. Durante la pandemia México demostró tener capacidad de compra, pero no de producción. Lo que necesitamos es capacidad de producción y de producción propia. Entonces, en ese sentido, estamos avanzando en la construcción del programa sobre la base de la producción de bienes públicos, en este caso la investigación y el desarrollo tecnológico, para atacar los principales problemas públicos de la ciudad. Hagamos un compromiso, cuando tengan el programa hagamos una presentación y sigamos dialogando. No hay duda que en lo social uno de los ejes centrales, la educación, en esta visión integral, ¿no? Y déjame agradecerte, Pablo Yáñez es sin duda una gente que conoce la ciudad, pero conoce de una visión integral del desarrollo, es un especialista que muchos reconocemos y que sin duda tiene un enorme desafío la ciudad. Así es. Pero sin duda, si hay una persona que conoce y que tiene la necesidad de articular y coordinar y convocar al resto alrededor de la educación, sin duda, tú eres una de las personas que nosotros te apreciamos. agradezco tus Gracias por recibirnos. palabras. Seguiremos dialogando sobre los grandes desafíos de la ciudad y sobre todo la enorme urgencia que la ciudad se convierta en este espacio, como se decía, de derechos, pero también de enorme capacidades para alcanzar un bienestar que enfrente problemas estructurales, las desigualdades,
pero por otra parte que genere, y es un tema que hablaremos en otra ocasión, la enorme necesidad de un mundo, digamos, trabajo solidario, de derechos humanos, de rechazo a las violencias. De eso estamos hablando. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias, No, Pablo. al contrario, gracias, María Luisa. Gracias, buenas noches. Buenas noches.